tardes, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, una vez visto todo el tema de la planificación, de la evaluación también asignada en este trimestre sobre las materias en la clase anterior, vamos ahora a abordar la unidad uno y 2. La unidad uno son las conceptualizaciones básicas y la unidad 2 son los paradigmas filosóficos de la educación. Igual que en el plan de evaluación ya visto, aquí pueden encontrar mi número de teléfono y mi correo electrónico. Vamos a empezar definiendo un poco qué es la filosofía. El término proviene del griego, de la conjunción de dos palabras. Por un lado, philos o philein, que traduce como amor, deseo, y sophos, que es sabiduría. Por lo tanto, es el amor a la sabiduría. Es importante recordar el tema del mitos y de la importancia que tiene ciertas connotaciones simbólicas a lo largo de la historia para el psiquismo humano. Hay que recordar un poco por lo menos el mito del amor, del eros, de cómo nace. Se dice en el banquete, un diálogo platónico, que el amor nace el día del cumpleaños de Afrodita a través por dos dioses, Penia y Poros, que traduce la carencia y la abundancia. Entonces el amor precisamente nace de la carencia para buscar la abundancia. Podríamos asemejar un poco con esta temática que el filósofo, la filosofía, es ese amor precisamente porque se ama lo que no se tiene. ¿Y qué es lo que no se tiene? La sabiduría. En este sentido, los filósofos griegos decían que los dioses no eran filósofos, porque ellos ya tenían la sabiduría, es decir, eran sofos, eran sabios. Por lo tanto, la filosofía implica también una actitud desde sus orígenes. El término fue acuñado por Pitágoras y desde el vamos ya tiene una connotación de la actitud con la cual puedo asumir e interpretar el mundo circundante. Y es una actitud reflexiva, una actitud crítica sobre todos aquellos ejes y esquemas de implicación que me son dados desde la cultura. En este sentido, la filosofía constituye una disciplina racional y una posición del ser humano que busca aprender, es decir, captar y conocer la totalidad de lo real. Por ello, no se pregunta por lo que acaece en la realidad, por aquello que acontece, sino por el ser de ese acaecer, de ese acontecer. Entonces tenemos por un lado que es una disposición, una actitud que implica una vivencia racional, teorética, para alcanzar precisamente la totalidad de lo real entendido como el ser. Por lo tanto, se diferencia la ciencia porque la ciencia parte de una ontología especial y la filosofía implica, si es filosofía primera, una metafísica, es decir, el cómo son las cosas que aparecen, eh, cuál es el porqué, la razón suficiente, que es uno de los principios lógicos, eh, de X fenómeno que aparece. Entonces empieza a haber como cierta eh, diferenciación entre las disciplinas científicas y las filosóficas. Las filosóficas utilizan métodos y, al igual, pero son métodos que se llaman
métodos inmediatos o métodos intuitivos. O sea, inmediatos quiere decir también que se dan en el mero hecho de la intuición, y la intuición entendida como una estética, es decir, aquello que aparece y que es captable por los sentidos. Y también por métodos discursivos, como por ejemplo la dialéctica, la lógica, la mayéutica, son técnicas filosóficas o métodos. También está el fenomenológico, que pasa por una descripción del fenómeno, por lo menos en este caso la educación, eh, descubriendo y preguntándose y describiendo cuál es la esencia del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué viene? Ahorita vamos a ver el concepto de la educación, y empiezan ya a surgir nuevas cuestiones, ¿no? Porque si esta materia es filosofía de la educación, ¿cuál debe ser la actitud que debemos optar para visualizar el fenómeno educativo? ¿Y qué es la educación? ¿Desde dónde se va a concebir como tal esta disciplina? La filosofía de la educación es una filosofía relativamente nueva que surge de la pedagogía, pero se diferencia de ella, porque la pedagogía va a estudiar y va a proponer técnicas específicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la filosofía de la educación implica cuestionarse y plantear, digamos, ciertas reflexiones acerca de los fines de la educación. En realidad, ¿hay un fin de la educación? ¿No hay un fin? Eh, ¿Para qué sirve la educación? ¿Cuál es la naturaleza del hombre o el ser humano, del niño inmerso en el sistema educativo? ¿Qué función cumple el poder político dentro de las instituciones educativas? Son preguntas filosóficas que parten de una actitud de sospecha. Precisamente por esta búsqueda incesante eh, que remite al deseo de saber. Por lo tanto, tenemos la educación, y es un término que proviene del latín del educare, por un lado, que significa criar, dar, formar. Es interesantísimo esta postura. Y también del término educere, que traduce guiar, conducir, orientar, extraer hacia afuera. Por un lado, el educare implica ya la idea de que el estudiante es alguien que no tiene forma, porque la educación le va a crear y dar una forma que no tiene. Pero ¿hasta qué punto en realidad eso es así? O sea, cada persona puede venir con ciertos esquemas, con cierta formación, y viene a crear a hacer un enfrentamiento en el aula de clase. Entonces ustedes ven los adolescentes que de repente eh, toman una actitud displicente, una actitud oposicionista a la educación, porque precisamente es desde qué lugar nos ponemos. Si como docentes nos vamos a poner como el hecho de que yo tengo que crear, dar forma a este estudiante, guiarlo hacia una moralidad o algo por el estilo, esto va a crear un impacto tremendo en los jóvenes. Entonces dicen, ah, la educación está en crisis y tal. Y resulta que es bueno que la educación esté en crisis, porque eso implica de que hay algo que no está funcionando, y que eso que no está funcionando motoriza una crítica que viene por parte del estudiante a nosotros como docentes, y más si hemos sido como criados, educados en el sentido del educare, desde esta postura tradicionalista de que el profesor es el que sabe. Pero
Hoy en día cualquiera accede a un cúmulo de información, a la memoria universal que es la Internet. Simplemente el profesor empieza a perder sus cualidades y su poder, por llamarlo así, su potencia. Y esto pues va a crear también una serie de conflictos en el fenómeno educativo, en cómo se presenta en la realidad cotidiana. Entonces, podemos ya notar dos cuestiones principales. Por un lado, esta exposición racional que si bien tiende a apartarse un poco de los fenómenos cotidianos, porque la filosofía generalmente tiende a mirar las cosas desde afuera, mira los toros desde la barrera, por decirlo así, la educación por su parte es lo contrario, está el fenómeno educativo, hay una 40 carajitos en el aula y con una cosmovisión, cada uno diferentes, con sus propias cualidades, sus propias capacidades intrínsecas, que vienen a ser un conflicto para el educador. Y más actualmente, o sea, es más, el estudiante puede perder o sea, el docente puede perder su posición muy fácilmente porque precisamente el estudiante agarra el teléfono y accede a la información y hay un cambio de paradigmas, o sea, hay un cambio como tal del fenómeno y desde dónde nosotros nos podemos posicionar como docentes. Y desde dónde podemos ver este paradigma de la educación, si lo vemos desde el educar como este crear y formar al alumno, que por cierto, alumno quiere decir sin luz, el que no tiene luz. Es bastante peyorativo. Fíjense que incluso el tema de la educación y de la definición de lo que es el alumno implica algo peyorativo, pues, desde esta perspectiva. Entonces, ¿desde dónde nos situamos nosotros como docentes? Estas clases deberían estar ustedes presentes para poder, digamos, pensar y debatir, porque no tiene mucho sentido que yo esté hablando cuando cualquiera puede acceder a esto. O sea, es precisamente lo que estoy diciendo. Fíjense que esta materia, incluso siendo filosofía de la educación, creo que es la materia más práctica que hay, porque nos permite a nosotros pensar qué hacemos cuando aparecen 40 carajitos y uno se siente un poco abrumado. Y más cuando uno va a dar la primera clase, siempre hay un choque, un conflicto, y que es natural, pues. Entonces, a mí me parece que el estudiante viene a representar una crítica al sistema educativo y a la figura del docente. Esta idea me parece algo poderosa, que es el papel que tiene el alumno, que por otro lado el alumno también quiere decir, proviene del alimento. Entonces, podemos pensar esto. Y por otra parte, el educere, que es un poco más o sea, no formador en el sentido de dar luz al que no tiene, sino más bien es una postura, eh, podríamos llamarlo constructiva, del docente o del facilitador en relación al estudiante dentro de este proceso. Fíjense que educere quiere decir guiar, quiere decir conducir, orientar y extraer de adentro hacia afuera. Eh, Tiene mucho que ver un poco con la noción intelectualista, emotivista de la educación, porque, y alude también a las técnicas, a la mayéutica, al poder, al hecho mismo de extraer de, del interior de la otra persona un saber o un conocimiento y poder también compartirlo. Esto también irrumpe un poco con el tema de la constitución objetal, de cómo el otro se constituye como un objeto a partir de mi prejuicio. Porque si llegamos, digamos, al aula
y a pensar el fenómeno educativo desde el educare, que está atravesado desde luego por el eje político. En la unidad 4 le subí el sistema educativo bolivariano, donde se establecen los marcos teóricos y conceptuales de la educación en Venezuela y del sistema educativo venezolano. Y ahí mismo lo dice, la educación es un ejercicio político. Y lo político está dentro de lo conflictivo, de la lucha y de cómo el otro puede ser negado. Y es muy interesante porque generalmente en los procesos, fíjense que el estudiante puede negar la otredad del docente y el docente niega la otredad de los estudiantes, porque está simplemente atravesado por el hecho de que tiene que regirse por el plan de evaluación y si usted no presenta, raspó, y digamos que eso tiene una noción de ser que es institucional, o sea, digamos que el estudiante se transforma en un número y en una nota y se anula un poco el proceso de, de él como sujeto. O sea, no le, puede llegar al punto donde se anule totalmente. Eso va a crear también conflicto. Por ello, es necesario que puedan participar en las clases para poder también dialogar, compartir y construir un diálogo ameno donde podamos compartir ideas, conocimientos y pues bueno, también ver cuál es la postura que cada uno tiene sobre su carrera, cómo se proyectan en su carrera profesional y cómo se visualizan en esto, dando clases, asumiendo el rol docente frente a niños, quién soy yo como docente frente al estudiante, qué rol puedo llegar a ocupar sin ni siquiera darme cuenta de manera inconsciente. O sea, son cosas que también pueden articularse. Bueno, aquí empezamos con los paradigmas filosóficos de la educación. Ajá. Recuerden que un paradigma es un modelo, un estilo de pensamiento o un esquema por medio del cual yo interpreto una realidad, una realidad dada. Y generalmente tiene un consenso válido para la concepción de los fenómenos científicos. Y en este caso, la educación como un fenómeno social. Tenemos entonces que dependiendo del paradigma en el que nos situemos, vamos a tener una noción y un modo también de enseñar y de aprender eh, de cómo se perciben los conocimientos, los aprendizajes para el ser humano, porque precisamente es un paradigma antropológico y un paradigma también psicológico. Hay que recordar que la filosofía de la educación no solamente se queda con filosofía de educación, sino que tiene que echar mano de otras disciplinas como la psicología, la antropología, la lingüística, la psiquiatría, la neurociencia, y ver también cómo se construir una hipótesis, un paradigma que rija la educación. Bien, digamos que netamente filosófico vienen a ser cinco grandes paradigmas. Vamos a ver el primero. Está la perspectiva intelectualista. Fíjense que parte de una visión antropológica. Cada paradigma va a ser lo mismo. Y una concepción de la educación. Para el intelectualista, el hombre posee un alma racional, irascible y concupiscible. Hay aspectos en el psiquismo que remiten a aspectos pasionales, aspectos de valentía o cobardía y aspectos netamente racionales. Bien. Y la educación es un proceso que busca que el hombre salga de la caverna de la ignorancia. Este paradigma nace con Platón. No sé si ustedes conocen el mito
de la caverna. Está en el libro 7 de la República de Platón. Y es básicamente una alegoría, una metáfora que podríamos pensarla como un experimento mental, donde ¿qué pasaría si se encierran a tres hombres en una caverna, pero ya ellos nacieron básicamente en la caverna y están amarrados, solamente pueden mirar a los lados y al frente? Y hay una fogata atrás y otras personas pasan y muestran ciertos objetos que por reflejo van a hacer una imagen de una sombra en la pared de la caverna. ¿Qué pasaría? O sea, vamos a creer y vamos a crecer pensando de que lo que vemos es la realidad, cuando en verdad son sombras de objetos. Entonces, si alguien pudiese liberarse y subir y salir de la caverna, podría contemplar de que por un lado ha vivido engañado y por otro lado de que todo lo que creía era mentira y puede acceder, digamos, al mundo como tal y ver otra realidad diferente a la que estaba condicionado. Entonces, esta perspectiva también implica un desaprender para poder aprender, para poder escuchar. Tiene una serie de ideas centrales, que es una confianza absoluta o, digamos, una gran confianza en la instrucción y la cultura intelectual. Su núcleo central es la teoría de las ideas platónicas y el racioempirismo aristotélico. Aristóteles parte de la teoría, parte por supuesto de Platón, para pensar las sustancias concretas y las sustancias primeras y segundas, a partir de que eh, estamos constituidos por una forma y por una materia. La forma viene a ser el pensamiento, el alma, que tiene cualidades que son vegetativas, como en nutrición, animales, que son más bien viscerales, emocionales, y como tal racionales. Bien. Entonces, esta perspectiva tiene aspectos, modos de enseñar y valores, aspectos positivos y negativos. eh, Entre sus modos de enseñar es que se centra en el conocimiento teorético e incentiva al individuo para que se conozca a sí mismo. ¿Cómo lo hace? A través de la mayéutica, la reflexión, la dialéctica y la lógica. Eh, la acción de los maestros es la transferencia de reflexiones, poder despertar en el alumno una actitud, una capacidad reflexiva. Y usa la dialéctica para llegar a la sabiduría, digámoslo, para buscar cierta armonía entre la emoción y el intelecto. Sus valores es una valoración de la dimensión ideal, espiritual y racional. Busca la verdad, la justicia, el bien y lo bello. Y se preocupa por el cultivo del intelecto para combatir la ignorancia. Bien decía Sócrates, una vida sin examinar no merece la pena ser vivida. Por su parte, los aspectos positivos tenemos que la educación está al servicio de la razón para ver las cosas, el valor de las cosas, y un valor quizás que tiende un poco a pensarse como objetivista, o poder diferenciarme entre el yo y no yo. También busca elaborar una vida buena, bella y plena. Tiene un aspecto ético. Bueno, todas las posturas la tienen, pero de diferente sentido. Tenemos también aspectos, digamos, no tan positivos como es que sumerge la dimensión afectiva y volitiva a la racionalidad. Y depende de tesis metafísicas, por lo menos en el ámbito platónico, que no se pueden verificar científicamente. Este vendría a ser también el paradigma platónico. Tenemos la perspectiva emotivista.
Su visión antropológica es que el hombre es un ser ético con sentimientos sublimes y tiene un carácter de mando y de incitación a la acción. Se concibe a la educación en que ésta se basa en guiar y en causar las emociones para lograr la eudemonía, es decir, la felicidad o el buen vivir. Por lo que la finalidad de la educación es abordar la vida emocional. Desde cómo lo hace, cómo se llega a esto, a través del aprendizaje por insight, eh, enseñar a reconocer las partes no operativas de la personalidad y poder tolerar las frustraciones. Y se logra esto a través de la inteligencia y la integración emocional. Sus valores son valor a la vida y lo sentimental. La clave es el amor y el respeto a los sentimientos del niño y del estudiante. A aprender a reconocer nuestros sentimientos y gestionarlos. La integración, unir el querer y el deber. Otro valor es también el hedonismo, cierto hedonismo estoico, que es la prioridad de la satisfacción, la prioridad a la satisfacción que al dolor y poder tolerar el dolor. Sus ideas centrales que se basan en el amor y el respeto. El ser humano debe encarnar su autenticidad. En sus aspectos positivos se encuentra que se preocupa por la vida interior de la persona y de su entorno. Rescata y reivindica el respeto por los sentimientos. Como aspectos no tan positivos es que deja a un lado el papel nuclear de las cogniciones sobre la personalidad y no le interesa casi la epistemología. La perspectiva voluntarista o el paradigma voluntarista parte de que el hombre es un medio para fines. No es un medio para fines, perdón, jamás es un medio para un fin, sino que representa al mundo en su función, en función de sus deseos y voluntades. Concibe a la educación de la siguiente forma: su fin es lo perseguido y lo querido por la voluntad y no por las emociones. Se pregunta, ¿cómo deberíamos educar correctamente al hombre? Esto es una pregunta que tiene que ver con el fin, los fines de la educación. Es un problema general de la filosofía de la educación. ¿Cómo se debe educar correctamente a alguien? O sea, es tremenda pregunta. En realidad esto se puede responder. ¿Quién responde a esto? O sea, fíjese que normalmente se responde desde la política o en un sentido, digamos, común de que no, sí, los valores y los valores se perdieron. O sea, estas cosas habría que pensarlas bastante bien, porque digamos que los valores no están perdidos, porque los valores no son, sino que valen. Entonces no tiene sentido plantearlos como perdidos, precisamente porque no son objetos, no son entes. Entonces es más bien el ejercicio y la puesta en acto de un saber y de un poder también. Entonces es interesante pensar esto. Bueno, sus aspectos, entre sus ideas centrales, es que se basa en el poder de la acción y el poder en el ejercicio sobre los demás. Lo correcto consiste en respetar las leyes de la conciencia moral, de lo que está establecido culturalmente. Los modos de enseñar utiliza como métodos la disciplina, cierta rigidez, eh, que es muy similar a la educación tradicionalista, donde incluso antes se le pegaba a los niños con una regla. Es decir, apunta al premio y al castigo. Enseñar a sobreponerse a los sentimientos si no responden a lo justo. O sea, pero volvemos de nuevo, ¿qué sería lo justo? ¿Qué es la justicia? Cómo se puede llegar a ello, cómo se puede practicar, bajo qué cánones se concibe la justicia. Por otro lado, incentiva a que el hombre actúe no por el miedo o castigo, sino por el deber mismo. O sea, es una cuestión que podría incluso llegar a ser contradictoria, ¿no? Eh, es, es curioso.
Entre sus valores tenemos que la educación no es un adiestramiento emocional y parte de imperativos. El imperativo kantiano es el siguiente: obra como si tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en ley universal para todas las personas. Esto es una máxima de la ética kantiana, que es el imperativo categórico. También parte de imperativos hipotéticos, que es si quieres hacer X, puedes o no puedes hacer Y. Por ejemplo, si quiero mejorarme, debo tomar la pastilla, pero no es algo como, no es un imperativo obligado, sino más bien apela a la voluntad del querer, da cierta libertad también esta perspectiva. Eh, Entre los aspectos positivos es que educa moralmente y busca la dignidad humana. Como un aspecto no tan positivo que, o sea, no sería negativo del todo, sino que también lo cuestiona, es que no propone a la felicidad humana como un rol final o fundamental, sino más bien al deber. Por otra parte está la perspectiva nihilista, que tiene una visión antropológica particular, que es que la vida carece de sentido. No hay ningún sentido, incluso en los fenómenos educativos, o sea, no, ya de base por la misma concepción antropológica, el sentido se construye a partir de la relación con el otro, mas no es en sí mismo. Por lo tanto, la existencia precede a la esencia. El hombre es libertad y no posee una estructura metafísica, en contraposición al intelectualismo moral, por ejemplo. Eh, y estamos condenados a ser libres. No podemos elegir no ser libres, no ser no libres, sino que ya está de base, pues. ¿Y qué hacemos con nuestra libertad? Eh, Por otra parte, considera la educación como manipulación, y no es raro que lo sea, porque se manipula la libertad y el lado dionisíaco del ser humano. Se busca reprimir, la educación buscaría reprimir más bien el carácter pasional, el carácter más humano que podemos llegar a tener. Entre sus ideas centrales tenemos que las instituciones, digamos, son perversas, pues intentan normalizar los patrones de las personas, recordando un poco que el perverso es el que se coloca en el lugar de el gran otro, en el lugar, digamos, de la última palabra para dirigir la vida de los demás. Entonces, es interesante porque podríamos pensar hasta qué punto soy un docente un poco, digamos, perverso en el hecho de que quiero que el estudiante, por un tema incluso casi que de ego, o sea, se despiertan en el fenómeno educativo una serie de variables psicológicas, tanto en cada estudiante como en el docente. O sea, no es una tarea sencilla. El hecho mismo de reconocer qué me pasa a mí internamente como docente puede ayudarme como también a mirar las cosas diferentes y construir y organizar el fenómeno educativo de una manera totalmente diferente. Por otra parte, el hombre se construye a través de su responsabilidad. Los modos de enseñar. El docente es un facilitador escéptico. Pone en duda incluso sus propias enseñanzas. No pueden dudar de todo, incluso de lo que les digo, porque lo que les digo puede estar incluso equivocado. Explora las experiencias humanas y sus sentidos. Enseña que somos, no, que en el fondo el ser humano no tiene una esencia. No hay como tal una identidad fija, sino una identidad imaginaria. Educa para la libertad y enseña al estudiante a que tome sus propias decisiones. Apuntala un poco hacia el deseo,
a través de cierta pregunta, ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Entre sus valores tenemos la singularidad de cada estudiante, apela a la singularidad, busca estimular la crítica, está abierto al cambio, el hombre es producto de la evolución y no existe un fin, un telos. Hay una flexibilidad curricular y crítica y parte de una crítica también hacia la moral, no existen lo bueno ni lo malo y pone en tela de juicio esto que se muestra como evidente para la cultura. Como aspectos positivos, tenemos que enfatizar la alienación del hombre en el mundo para repensarse diferente. O sea, en su propia constitución, el hombre se vuelve una demanda a ser, que incluso lo perturba. Tú tienes que ser esto, tú tienes que sacar 10, 20, 100, tú tienes que ser el mejor. Hay una demanda allí que puede coartar otras posibilidades en el estudiante e incluso hacerlo sentir un inútil y tener como ciertos problemas para afrontar su culpa a través de ciertas demandas culturales que tienen un poco que ver con la idea del ser. Debo ser esto, debo tener aquello también. Entonces esto nos va condicionando un poco y la perspectiva nihilista implica en el docente poder cuestionar esto e incluso, como decía ahorita, ver cuál es e intentar ver qué moviliza al estudiante para que éste se conciba de esta manera tan exitista o algo por el estilo. Por otra parte, el sujeto es el único protagonista de la educación. Cada persona es el protagonista de su propio proceso, porque nadie va a aprender por otro, pues. Así de simple. Es, nadie se va, digamos, a tener las experiencias que ha tenido otro, y nadie va a vivir la vida por nadie. Entonces, fíjese que la educación implica también un tema del vivir. ¿Qué significa tener una buena vida? ¿Qué significa vivir? Es más, es algo que no podríamos como tener una fórmula definitiva para esto. O sea, de hecho no la hay. Y si alguien la propone, estaría bastante loco, pues. Bueno, como un aspecto negativo, tenemos que considerar la educación como propaganda y en específico como propaganda política y prepara al estudiante para el consumismo. Fíjense que la perspectiva nihilista critica la lógica de la educación tradicional, donde antes tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida, porque esto estaba atravesado por la lógica capitalista, por eh, no sé si en el caso de sus padres este era, o de sus abuelos, este era como la dinámica, ¿no? Tengo que estudiar para poder llegar a ser alguien, y otra vez volvemos al mismo, ¿no? Ser alguien. Y resulta que no pasa por ahí, la educación no pasa por el ámbito académico. Por eso cada sujeto es el representante y el actor principal de su proceso. Por otra parte, tenemos la perspectiva fenomenológica, que es una perspectiva descriptiva del proceso educativo y del fenómeno que aparece a la conciencia. Entonces tenemos como visión o un paradigma antropológico a la conciencia que es intencional y correlacionada al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia está eyecta, está arrojada y constituye a través de sus esquemas de implicación, de sus esquemas lógicos, la vinculación del objeto. O sea, la conciencia constituye y forma al objeto. Entonces, tenemos que actuar
mediante una reducción que se llama la reducción fenomenológica que permite describir el proceso educativo. Esto es un método, o sea, la fenomenología es un método de investigación y es un método filosófico que parte de un movimiento que se llama la reducción eidética, que es prescindir de los juicios y los prejuicios en el que se constituye la educación. Por ejemplo, podemos prescindir un poco de cualquier idea que yo tenga, sino que más bien voy al campo y veo cuáles son las estructuras que movilizan el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo empiezo a describir. Entonces llego a cierta esencia del caso. Entonces, fíjense que aquí dice, la intuición de las esencias del fenómeno educativo implica un cambio de actitud para superar el problema del realismo e idealismo. Esto es un problema viejísimo de la filosofía, que es el realismo. Por un lado, es la postura filosófica que afirma de que el mundo existe con independencia mía y de mi conciencia, mientras que el idealismo postula de que el mundo es a partir de las ideas que yo tengo de él. Entonces, fíjense que la fenomenología se ubica un poco en el medio y toma de ambas teorías, de ambas posturas filosóficas. Y por un lado, hay algo externo realista, pero también está la conciencia y ambas se compenetran y la conciencia termina, digamos, constituyendo a partir de la lógica, de una lógica objetiva, el mundo. Bien, entonces, ¿cómo se concibe la educación? Es una disposición activa de la conciencia para guiarse auténticamente en la realidad. O sea, cuando se refiere a auténtica, se refiere a una posición existencial, a una posición de no dejarse llevar por las cosas que acontecen, no ser un sujeto pasivo frente a la educación, sino más bien poder transformarla. O sea, poder como tener una actitud también crítica y de pensar cómo se constituyen estos fenómenos. Modos de enseñar, mediante la aceptación y análisis de las experiencias. Vincula conocimientos con intereses, propicia el desarrollo de las habilidades, aprender a reconocer los errores, fundar juicios propios. Entre sus valores tenemos la verdad, busca explicitar y detallar los contenidos esenciales que intervienen en la educación, poniendo entre paréntesis los hechos accidentales para quedarse con los esenciales. Entonces, si pensamos en el fenómeno educativo, vemos que hay cierta noción esencial en el hecho mismo de la concepción política que hay de la educación. Reflexibilidad. Nos muestra la constitución de los fenómenos educativos. Es holista, trata de de comprender cómo estamos inmersos en nuestras situaciones y proyectos cotidianos, cómo experimentamos el mundo, nos relacionamos con los otros y nos involucramos en los tipos de acciones y prácticas que definen nuestras vidas. Eh, Parte de la interdisciplinariedad para una vida más plena en el hecho mismo de la comprensión de la misma. Entiende al mundo como un orden, como una unidad de sentido. Entre sus aspectos positivos es que estimula la creatividad y la imaginación. Los educadores aprenden la importancia de reflexionar acerca del fenómeno educativo a partir de cierta descripción y cierta actitud. Y de los no tan buenos es que la reducción fenomenológica elimina los aspectos esenciales de digamos, de la teoría para quedarse con lo descriptivo, pues. ¿Para qué sirve la filosofía de la educación? Por un lado, sirve para cuestionar las condiciones de posibilidad del fenómeno educativo en un contexto determinado. Es decir, apela a la trascendentalidad.
en el sentido de averiguar, pensar y criticar cómo se constituye la educación. Sirve para articular reflexiones del fenómeno educativo para determinar desde qué lugar o qué teoría se piensan los fines de la educación. ¿Cuáles son los fines de la educación? Es una pregunta filosófica general que nos atañe en esta materia. Por cierto, en la unidad 3, la idea es precisamente pensar críticamente el video y pensar también desde qué posición se piensa la educación en el video, cuál es el fin de la educación en ese video. O sea, es, digamos, desarrollar este tipo de preguntas que hemos abordado en esta clase. Pensar la relación de espontaneidad del individuo en contraposición a los bienes culturales. ¿Hasta qué punto la cultura causa y la educación incluida allí causa un malestar en el individuo? ¿Y de qué manera lo hace? Por ejemplo, Freud establece en el malestar de la cultura precisamente de que la neurosis se fomenta, se acrecienta en el fenómeno cultural, en las demandas culturales. Y puede hacer incluso que alguien se sienta culpable sin saber por qué. Precisamente porque queda muy identificado con una demanda, con un pedido que viene desde el otro, como cultura, como símbolo. También sirve para cuestionar y elaborar hipótesis sobre cuál es la naturaleza humana y cómo se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, es vital preguntarnos desde dónde parto yo y concibo qué es la naturaleza humana. Es más, ¿existe la naturaleza humana? Es una pregunta que podríamos hacernos y que es para cuestionarse. Eh, no sé, me gustaría también que ustedes pudiesen comentar en en la plataforma, en el foro, acerca de estas preguntas e incluso puede tener una nota adicional sobre las materias. Incluso si participan, puede hacer como una evaluación acumulativa o este tema que les va, digamos, a sumar puntos en esto, pues. Entonces, fíjense, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Existe? Es todo un tema polémico, pues, y un tema también problemático que es irresoluble, porque nadie tiene una verdad definitiva sobre esto. Pero la manera en cómo yo interprete y capte el fenómeno educativo va a determinar mi praxis. O sea, el modelo teórico que yo tenga sobre la educación, sobre el ser humano, sobre la antropología, va a determinar mi praxis educativa. Entonces, por eso esta materia es de verdad de suma importancia para pensarnos a nosotros mismos dentro de ese proceso. Bueno, muchas gracias. Espero que esta clase les haya gustado. Tienen mi número, estoy abierto a cualquier duda, comentario, sugerencia en la plataforma o en cualquier otro medio. Espero que pasen una feliz tarde, que estén muy bien.